Estimados, bueno, bienvenidos a la materia de Derecho Constitucional e Instituciones de Derecho Público. Mi nombre es Alejandro Kruger French, soy abogado, tengo una especialización en Derecho Constitucional. Cuando recién me recibí, en realidad hice un máster en Derecho Empresarial, después dejé un poco lo privado, y hace poco, para finalizar, hice un máster en Economía. Eh, Así que bueno, es algo que siempre me interesaba. En mi experiencia profesional, trabajé 20 años en el Congreso, en Cámara de Diputados, en Senado estuve 4. Después, el año pasado fui director nacional de Relaciones Parlamentarias y luego subsecretario de Asuntos Parlamentarios en Jefatura de Gabinete de Ministros. Bueno, una vez ya presentado, les voy a compartir el programa de la materia. Se está compartiendo pantalla, bien. Bueno, acá tenemos. Los contenidos, hoy, además de la presentación, vamos a empezar a ver algunos conceptos básicos, algo de supremacía constitucional, algo de bloque de constitucionalidad, pero más que nada la semana que viene vamos a a dedicarnos a esto, a lo que es la supremacía de la Constitución, el poder constituyente, cómo se crean y cómo se creó la Constitución, y cómo se puede reformar. El control de constitucionalidad, es decir, cómo una ley, un decreto puede ser declarado inconstitucional por el Poder Judicial, y algo sobre los elementos y formas del Estado. Ya más adelante hablaremos sobre el federalismo, sobre cuál es el origen del federalismo argentino. Recordemos que en Argentina hubo luchas intestinas sangrientas en la formación del Estado argentino. Recordemos también, y esto creo que lo vimos todo en el colegio, las provincias son preexistentes a la nación. Las provincias hicieron pactos a partir de los cuales decidieron formar a la República Argentina. Vamos a hablar sobre algo, un poco sobre los municipios, sobre la posibilidad de regionalización que admite la Constitución después de la reforma de 1994. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era la capital federal, y a partir del 94 se le dio autonomía. Y también la intervención federal, o sea, como las provincias son preexistentes, delegan ellas poder en el gobierno federal. Pero el gobierno federal, en determinadas circunstancias, la Constitución le deja el poder de hacer una intervención de una provincia. Más adelante, en la unidad 3 y 4, vamos a ver derechos y garantías, todo lo que son las libertades, libertad de expresión, el derecho de propiedad, las garantías constitucionales que tienen los individuos, el artículo 18 de la Constitución, el 14 bis de derechos del trabajo, la expropiación, cómo funciona la expropiación. eh, Tiene que haber una ley de expropiación, tiene que ser una indemnización justa, cuáles son las defensas que tienen los ciudadanos. Después veremos también lo que es el sistema interamericano de protección de derechos humanos. A partir de la reforma constitucional de 1994, se nombraron determinados tratados de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y además se estableció el procedimiento para que nuevos tratados de derechos humanos puedan adquirir la misma jerarquía de la Constitución. Asimismo, se les dio a los tratados de integración, como el del Mercosur, una jerarquía superior a las leyes, y a los tratados en general se les dio también jerarquía superior a las leyes. Ya veremos más adelante cómo la Constitución, con estos tratados, generan un bloque de constitucionalidad. Ya no es solo una constitución, es un bloque de constitucionalidad. Luego veremos todo lo relativo a la división de poderes, fundamental en una licenciatura en gestión pública, cuáles son las atribuciones del presidente, cuáles son los pesos y contrapesos, las funciones del poder legislativo, del poder judicial. Veremos los decretos de necesidad de urgencia, eh, cómo el presidente puede en determinadas circunstancias emitir un decreto que tiene el mismo rango que una ley y que a su vez, por un tema de su regulación, es mucho más fácil emitir esa norma con rango de ley que sancionar una ley en el Congreso, porque para que un decreto de necesidad de urgencia sea declarado inválido, necesita ser declarado inválido por ambas cámaras. En cambio, en una ley, si una de las cámaras no está de acuerdo, no es ley. Vamos a hablar algo sobre el poder legislativo, sobre el derecho parlamentario, sobre el procedimiento de sanción de leyes, sobre el juicio político y la moción de censura, que es una especie de juicio político, pero al jefe de gabinete. Luego hablaremos sobre los nuevos órganos de control, pero esencialmente sobre el Poder Judicial, que vamos a dedicarle este,
una clase completa. Vamos a ver lo que es cómo se nombran los jueces, cómo se remueven los jueces. Vamos a ver la jurisdicción que tiene la Corte Suprema, cómo se integra, cuál es el proceso de su selección. Y dentro de ello, algo muy importante que es el recurso extraordinario federal, que es la forma en que la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de una ley o de una norma. Vamos a ver qué efectos tiene esa declaración, etcétera. Esto lo vamos a ver de la siguiente forma. Ahora voy a compartir el cronograma. Acá está. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña introducción de la materia. Les voy a mostrar el bloque de constitucionalidad. La próxima clase vamos a ver supremacía constitucional. Esto es un tema muy importante porque vamos a hablar del control de constitucionalidad de las leyes. Luego vamos a dedicarle dos clases al federalismo, que en una licenciatura de gestión pública es muy importante ver cuáles son las facultades. Muchas veces se habla, no, porque el gobierno tiene que meterse en la educación de la provincia. No, la educación es una facultad de las provincias, al menos la primaria y secundaria. Después veremos derechos y garantías. Vamos a dedicarle cuatro clases, pues es un tema importante y además involucra también lo que son los tratados de derechos humanos. Luego dedicaremos tres clases a lo que es el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y dos clases al Poder Judicial. Acá veremos todo lo que les decía, decreto de necesidad de urgencia, el recurso extraordinario, cómo se nombran los jueces de la Corte. También veremos cómo es el procedimiento del juicio político. Bueno, algo importante para ustedes, que no se los dije con el programa. Esta materia va a haber dos parciales, que acá podemos ver. La fecha del primero es la semana del 18 al 25 de mayo, la fecha del segundo del 14 al 18 de julio. Vamos a evaluar cuál va a ser dentro de este régimen de clases online, de qué manera va a ser ese parcial, pero tienen la posibilidad de promocionar, con 7 se promociona, o sea, dan los dos parciales y no tienen un final obligatorio. Esto es importante. Otra cosa importante, libros. Mis clases van a estar basadas en este libro, que es Compendio de Derecho Constitucional de uno de los más importantes constitucionalistas que tuvo este país, que es Vidar Campos. Es un libro que es corto, como verán, es muy sencillo de leer, y tiene todo lo necesario, pero tiene una rigurosidad importante, o sea que van a estar muy bien formados con este libro. En caso de que tengan alguna duda, van a poder ir a este otro libro, Manual de la Constitución Reformada. Igual este es un libro ya para abogados, que es un libro para una materia de Derecho Constitucional de una facultad de Derecho, de una carrera de Derecho. Tiene 3 tomos, pero también es muy recomendable de cualquier duda que tengan. No voy a decir que googleen esto y que lo busquen en PDF, sino que les voy a decir que vayan y los compren. Hay por tribunales, hay muchas librerías jurídicas, pero jamás les diría que muy seguramente está online para que lo descarguen. Eso nunca salió de mi boca. Y no lo recomiendo, para nada, para nada. Siempre hay que pagar los libros y los derechos de autor. Bueno, ahora voy a dejar de compartir esto y vamos a poner las slides de hoy. Slide de hoy. Pero un segundo, los abogados no somos buenos con estas cosas tecnológicas. A ver. Bueno, un segundo. Vamos a hacerlo de nuevo por las dudas. Ahí. PowerPoint. Vamos a presentar, reproducir desde el inicio. Bueno, acá hacemos una presentación de la materia, pero algunos conceptos básicos quiero que se lleven el día de hoy. Bueno, acá tenemos lo que es la pirámide. Nosotros abogados hablamos mucho de la pirámide de Kelsen, y en general se cree que en la pirámide está la Constitución. En realidad, la norma fundamental de Kelsen, igual esto no se preocupen que
es un tema muy puntual de filosofía del derecho, es más que nada el poder constituyente. Pero bueno, ustedes imagínense que en la pirámide, en el vértice de la pirámide está la Constitución Nacional, junto con los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional que les hablaba recién. Debajo de ellos están los tratados de integración, como el Mercosur, y el resto de los tratados. Todo eso es el bloque de constitucionalidad que tiene una jerarquía superior a las leyes nacionales. El lado izquierdo, ese triangulito, son los ordenamientos jurídicos provinciales. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene su constitución, sus leyes provinciales, sus decretos provinciales, etc. Más, los municipios tienen ordenanzas, estatutos y demás. Pero vamos al lugar que vamos en este curso no tan largo a llevar adelante en esta materia, la parte derecha. Debajo de la Constitución están las leyes nacionales. Leyes nacionales, hay leyes de derecho común, leyes federales, leyes... Bueno, eh, es muy cómico cómo definen, o sea, derecho común es derecho civil, derecho penal, derecho laboral, por ejemplo. Ahora, es muy cómico cómo se define el derecho federal por muchos abogados, es todo lo que no es derecho común. En realidad, derecho federal sería, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, la regulación de los decretos de necesidad de urgencia, si hubiera una ley de coparticipación, por ejemplo. Después de las leyes nacionales están los decretos nacionales. El decreto por autonomía es el decreto autónomo, que son sobre facultades propias del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, una designación de un funcionario. A mí cuando me nombraron subsecretario fue un decreto común, en el cual dentro de su facultad el Ejecutivo me nombraba subsecretario. Después tenemos los decretos delegados, que son en base a delegaciones que hace el propio Congreso. El Congreso es una ley en la cual dice ciertas áreas se delegan al Poder Ejecutivo. Entonces, sobre eso puede actuar el Poder Ejecutivo con la orden y los límites impuestos por el Congreso. Después aquí aparece el decreto de necesidad de urgencia, pero los decretos de necesidad de urgencia en realidad tienen el mismo rango que las leyes nacionales. Las emite el presidente bajo determinadas circunstancias. Para ser invalidados requieren que ambas cámaras del Congreso las rechacen, pero los efectos prácticos y con las excepciones sobre las cuales no puede haber decretos de necesidad de urgencia, que en ese caso serían nulos de nulidad absoluta, los decretos de necesidad de urgencia tienen la misma jerarquía que las leyes nacionales. Debajo de ellos podemos ver lo que es derecho consuetudinario, que es principalmente lo importante acá que a ustedes les quede, es la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia que son los fallos de los jueces, y sobre todo la jurisprudencia de la Corte. Vidar Campos distingue las fuentes de la Constitución, que son las formales. Dentro de ellas tenemos los textos constitucionales de 1853. Recordemos que en 1853 la Argentina no estaba completa. Está por un lado lo que era la Confederación Argentina y por otro la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires llega en la reforma constitucional de 1860 a unirse a la Confederación, ahí se forma el Estado argentino. Ahí la ciudad de Buenos Aires deja de ser la capital de la provincia para ser la capital de la nación. Después se construirá La Plata, la ciudad de La Plata. Y además hay cosas muy graciosas en graciosas, en ese momento eran importantísimas, pero por ejemplo, el Banco Provincia, por la propia Constitución Nacional, se reservó el derecho de ser su única autoridad. O sea, el Banco Provincia podría abrirse de lo que es el Banco Central, porque así fue el pacto que hizo para entrar en la Confederación. Bueno, esta constitución básica tuvo reformas en 1866, en 1898, en 1957, que es la reforma que se da cuando se deja de lado la constitución peronista de 1949. En el 57 se incorpora el 14 bis, que todos estudiamos en el colegio, y luego la reforma constitucional de 1994, que es la constitución vigente. Bueno, entre las fuentes formales también tenemos las leyes constitucionales, como la ley de partidos políticos, la ley de ministerios, de ciudadanía. Los ministerios, por ejemplo, es una ley que siempre, generalmente sale por DNU, y es algo que al Congreso no le interesa porque está dentro de más o menos las facultades propias del Ejecutivo, pero en realidad la ley de los ministerios es una ley y debería salir del Congreso. Bueno, el régimen legal de los decretos de necesidad de urgencia, delegación legislativa y promulgación parcial. Cuando escuchamos promulgación parcial estamos hablando de vetos. Veto total, veto parcial. Veto parcial tiene que ser validado por el Congreso porque tiene que respetarse la autonomía de la ley, etcétera, etcétera. Bueno, otra fuente formal, los tratados internacionales, que como vimos forman parte del bloque de constitucionalidad.
Dentro de las fuentes materiales tenemos el derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Es el derecho de la costumbre. Por ejemplo, todo lo que es el derecho marítimo nació de las costumbres de los navegantes de la Edad Media, de la antigüedad y demás, y en base a eso se dieron normas y costumbres que se iban repitiendo, 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 y terminaron generando el derecho marítimo, se hicieron tratados y demás sobre costumbres que existían históricamente. Y importante fuente material, la jurisprudencia. La Corte Suprema ha delineado todo el control de constitucionalidad a través de la jurisprudencia y otros temas que ya vamos a ver también en el curso. La clasificación de las constituciones, esto es según cómo se reforma. Hay constituciones rígidas como la argentina o la de Estados Unidos, que tiene una forma de reforma que es distinta de la sanción de las leyes, que ya la vamos a ver. Hay constituciones muy flexibles como el Reino Unido, que se puede cambiar como se cambia una ley. Y el ejemplo paradigmático de constitución pétrea, es decir, que no tiene reforma, es la italiana. ¿Cuáles son? Bueno, hay que distinguir también lo que es una forma de modificación, una constitución pétrea, de lo que son las cláusulas pétreas. Las cláusulas pétreas son cláusulas que, aunque haya una mañana una reforma constitucional, no podrían cambiarse. Por ejemplo, la democracia como forma estatal, lo que es el federalismo, porque las provincias son preexistentes a la primera constitución, la república como forma de gobierno, no puede mañana alguien decir no hay un monarca que es el que, aunque haya una asamblea constituyente, hay un monarca que va a juzgar él, va a emitir las leyes y va a mandar al ejército. No, 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 no puede pasar. Y por otro lado, Vidal Campos también habla como cláusula pétrea de la confesionalidad del Estado, reconociendo a la Iglesia Católica como persona de derecho público. Tipos de normas, esto es importante. Una norma puede ser operativa, esto es decir, que es autosuficiente, o puede ser programática. Una norma operativa, ¿qué sería una norma operativa? Por ejemplo, el presupuesto. Se dice, tal ente tiene tanta plata, digamos. ¿Y cuál sería programática? La coparticipación, por ejemplo. Coparticipación requiere que haya un acuerdo entre las provincias, requiere que se sancione una ley, requiere muchísimas cosas que hacen que hay derechos programáticos, por ejemplo, el derecho a ser feliz. El derecho a ser feliz es programático, es imposible que el derecho pueda ser operativo eso. Ojalá pudiera, pero no, no se puede. Luego, algo que también vimos en el colegio, lo que es el preámbulo, donde hay decisiones políticas fundamentales para el Estado argentino. Habla de representantes del pueblo, que era el poder constituyente originario. Habla de por voluntad y elección de las provincias, es decir, la preexistencia de las provincias se reconoce en el preámbulo. El cumplimiento de pactos preexistentes, nuevamente, lo que les decía, después de todas las luchas intestinas que hubo en este país, era muy importante cumplir con los pactos porque de eso dependía la Unión Nacional. Y hay 6 fines y valores, y con esto voy a terminar, del proyecto nacional, que son constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Miren cómo 2 de las 6 se refieren a evitar luchas internas, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Bueno, les pido por favor que busquen el libro, acá lo tienen, como siempre, cómprenlo, no lo googleen. Miren por favor el campus. Nosotros vamos a tener una jefa de trabajos prácticos que se llama Martina, que va a estar ayudándonos. En el campus, miren el programa, no esperen porque los exámenes vienen rápido. Así que por favor estén sobre eso. Cualquier duda que tengan, por favor, en el foro pónganla, que vamos a estar contestando Martín y yo. Cualquier duda que tengan. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Y muchas gracias.